Buenos días. Estamos en su segmento Aires Sinodales, viendo los modelos de iglesia. En el último programa hablamos sobre la iglesia como misterio de amor en el período de los padres apostólicos. Ahora, dando un paso más en nuestra historia para comprender la iglesia a través de los tiempos, hablaremos sobre la iglesia como imperio. Es el cambio que el emperador Constantino provocó. ¿Cuál es el contexto y la figura eclesial? La iglesia que surge con Constantino, 313 de nuestra era, es triunfal, vencedora del paganismo y de las herejías, de la diáspora, del estar dispersos, del ser una iglesia ilegítima y la persecución, pasa a ser una iglesia libre y liberada. Es la religión lícita. Es la iglesia que bautiza el imperio. No solo una iglesia universal, sino un imperio cristiano. Hay más coincidencia con lo político y lo geográfico del imperio. Se construyen grandes templos y basílicas, abadías, catedrales. La liturgia es una copia del esplendor de los grandes templos y basílicas y abadías. Entonces la liturgia copia el esplendor de la corte. La cruz es signo del poder del reino, pero no del reino. Es distinto, es algo negativo, pero la situación histórica es esa. La iglesia se identifica con el pueblo, pero una realidad sociopolítica. Y todos los enemigos del pueblo, del imperio, son también enemigos de la iglesia. Hay un gran peligro. Si el pueblo hace la revolución, todo aquel que no acepta esto está excomulgado también de la iglesia. Hay consecuencias nefastas. Los obispos ascienden a la categoría de supremos funcionarios del Estado. Asumen insignias, títulos y privilegios. Ya no era como los apóstoles al principio, ni como los santos padres. Surgen teólogos que explican la actuación y la victoria de Constantino como cumplimiento de las promesas bíblicas y victoria del reino. Hubo necesidad de determinar bien las relaciones entre el regnum y el sacerdocium, entre el reino y el sacerdocio, entre el emperador y el papa. El emperador imponía su rango y estatus político en la iglesia. Era considerado el emperador protector de la iglesia. Convocaba concilios y defendía la fe. Ascendía victorioso al trono y se dejaba carcomer por la enfermedad del poder y de la gloria.
Juzguen ustedes. Fue un pendulazo de la iglesia que era perseguida a la iglesia que triunfó también en lo temporal. Es parte de la historia de la iglesia y no podemos juzgar nosotros con nuestras categorías actuales de iglesia servidora del reino, de iglesia que apoya al pueblo de Dios en sus luchas por la justicia, por la verdad. En el próximo segmento ya veremos a la iglesia como dominatrix potentísima, como dominadora con gran potencia en la Edad Media. Pero no vamos a quedarnos en eso. Es la evolución y los tiempos vividos. Pero la iglesia, en el fondo, asistida por el Espíritu, siempre mantuvo los resabios de la auténtica iglesia del Señor, a pesar y muy a pesar de todos estos males que estamos viendo. Recordemos que la iglesia es santa por el Señor, pero es pecadora por parte nuestra. Pero lo que nunca falta es la asistencia del Espíritu Santo. Si a pesar de estos males que acabamos de ver ahorita de la iglesia como imperio, la iglesia sigue, es porque el Espíritu Santo la ha sostenido. Dios les bendiga.